Buenos días una vez más, queridos santos y amados de Dios. Queremos ahora predisponer nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Estamos estudiando la serie El Camino hacia la Cruz y específicamente estamos tomando aquellos eventos que fueron inmediatamente previos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana queremos meditar acerca de uno de los episodios más extraordinarios y de mayor significación que encontramos en las Escrituras, el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo en Betania. El título de este sermón es precisamente la unción de Jesús y nuestra lectura se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 7 al 13. Mateo capítulo 26, versículos 7 al 13. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 6, de 6 al 13. Dice las Escrituras: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar, hermanos amados, y pedir la dirección de Dios sobre su palabra. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos predisponemos a estudiar este pasaje, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que seamos ministrados directamente por ti. No queremos, Señor, que sean palabras de hombres las que se prediquen desde este púlpito, sino que seas tú mismo hablando a nuestros corazones, trayendo convicción, exhortándonos, amonestándonos y trayéndonos también ese alivio que muchas veces nuestros corazones, nuestras almas necesitan. Que pueda ser este mensaje también como un bálsamo que traiga paz y traiga calma, pero al mismo tiempo también que nos exhorte y nos desafíe para poder vivir una vida cristiana comprometida. Padre amado, te pedimos que nos ayudes a estar quietos y reposados en este tiempo. Quita de nuestra mente toda ansiedad, toda preocupación por las cosas banales, por las cosas de este mundo. Y así como María hizo sentada a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos escoger lo mejor en esta mañana, que es tu palabra. Señor, te encomendamos este tiempo para tu gloria y honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, este pasaje que nosotros encontramos aquí en Mateo capítulo 26 también se encuentran en los otros 3 evangelios. Lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 14, en Lucas capítulo 7 y en Juan capítulo 12. Ahora, se cree y con toda razón que el relato de Lucas es un episodio diferente. No es el mismo que se relatan en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Por las siguientes razones. Hay varias diferencias que nosotros vamos a poder identificar entre el relato que cuenta Lucas y el mismo episodio que relatan, o por lo menos que aparentemente son del mismo episodio que relatan Mateo, Marcos y Juan. En primer lugar, tenemos una diferencia de locación. Este evento que se relata se produjo en Betania. Sin embargo, el episodio que nos relata Lucas se produce en Naín. O sea, Betania, sabemos que es una aldea que quedaba en Jerusalén, al sur de Israel. Naín, en cambio, era un pueblito que se encontraba cerca de Capernaum, en Galilea, o sea, muy al norte. Entonces, en primer lugar, la primera diferencia que encontramos es que los lugares son diferentes. La segunda diferencia que podemos encontrar es que el entorno es diferente. En Mateo, Marcos y Juan encontramos un contexto amistoso. O sea, Jesús está compartiendo un lindo tiempo de compañerismo con unos amigos. Y la está pasando bien, es una fiesta que se hizo en su honor y ellos están disfrutando ese tiempo probablemente.
estaban rindiéndole tributo a nuestro Señor Jesucristo por los milagros que habían recibido, porque aquí estaba un hombre que fue sanado, enseguida vamos a hablar de eso, y también estaba Lázaro. Según el texto de Juan capítulo 12, allí estaban Lázaro, María y Marta. Los 3 hermanos se encontraban en ese lugar. De manera que la casa en donde se celebra nos dice que era de Simón el leproso. En el relato de Lucas, la casa en donde el Señor cena, o sea, donde le invitaron a cenar, también era de un tal Simón, pero no era Simón el leproso, era Simón el fariseo. Y se da en un contexto de hostilidad. O sea, el entorno no era muy amigable. Porque nuestro Señor llega, si ustedes notan aquí en este episodio de Mateo, la que es juzgada es una mujer, porque se va y rompe un frasco de alabastro y todos allí se escandalizan, y qué desperdicio, dicen ellos. Pero en el relato de Lucas, el que es juzgado es Jesús. A Jesús le juzgan porque allí el dueño de casa dice, en el versículo 39 del capítulo 7 de Lucas, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En otras palabras, si realmente este hombre dice ser quien es, o sea, si realmente fuera profeta, él hubiese sabido quién es esta mujer. O sea, le está juzgando, le está criticando a Jesús. Entonces, segundo elemento diferente, el entorno es amigable en los pasajes, en el relato de Mateo, Marcos y Juan, el relato es hostil en el pasaje de Lucas o en el episodio que relata Lucas. Y otra diferencia no menor es que Mateo y Marcos señalan que el evento ocurrió, Mateo, Marcos y Juan, que el evento ocurrió en tiempos cerca de la Pascua, o sea, algunos pocos días antes de la Pascua. Sin embargo, Lucas nos relata que el episodio que él cuenta de la mujer que rompe el vaso de alabastro ocurrió al inicio del ministerio público de Jesús. O sea, vamos a recapitular. Hay una diferencia de lugar, hay una diferencia de contexto y hay una diferencia de tiempo. Para mí que es un relato diferente. No sé, creo que bien, aquí estamos ante 2 eventos completamente diferentes. De manera que podemos concluir que Jesús fue ungido por una mujer con un perfume que estaba en un vaso de alabastro, porque era como se conservaban los perfumes, en 2 oportunidades. Uno al inicio de su ministerio público y el otro al finalizarlo. Interesante, ¿verdad? Pero nosotros específicamente vamos a hablar de este ungimiento, de esta unción que él recibe casi ya al final, unos días previos a su sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a volver a nuestro pasaje. Noten ustedes que en el versículo 6 nos dice que estaba Jesús en Betania, en casa de un tal Simón el leproso. Si nosotros vemos el capítulo 26, al inicio, en el versículo 2 de este capítulo, nos da una indicación de la fecha más o menos en que se pudo haber producido este evento. Vamos a leer, dice capítulo 26, versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua. Entonces uno pudiera pensar, sí, pero entonces, si la Pascua se iba a celebrar el viernes o el jueves, entonces esto pudo haber ocurrido entre el lunes y el martes. Pero no es así, porque el texto de Juan nos dice que este evento ocurrió 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua, o sea, fue el día sábado a la noche, cuando estaba terminando el Shabbat, y un día antes de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Esa entrada que nosotros conocemos como la entrada triunfal, ¿verdad?, con mantos y palmas. Este evento se registra un día antes de aquel evento, de manera que fue un sábado. Ahora, hay conflicto porque acá dice 2 días antes de que nos dice que fue 2 días antes de la celebración de la Pascua. Bueno, tenemos que entender que aquí Mateo está hablando de 2 eventos diferentes. En el capítulo 26, versículos 1 al 5, está relatando una historia. Y él dice que Jesús cuando habló allí dijo que era 2 días antes de la Pascua. Pero a partir del versículo 6 es un episodio diferente, es otra historia. O sea, lo que está haciendo aquí Mateo es volver a un tiempo atrás.
O sea, algunos pocos días antes, ¿verdad? Volver al sábado y explicar a partir de allí qué fue lo que pasó en casa de un tal Simón el leproso. O sea, no cuesta hacer esto. Nosotros mismos muchas veces hablamos de esta forma, ¿verdad? Contamos una historia y de repente nos acordamos y rebobinamos o volvemos un poco atrás para contar algo importante que quizás se nos pasó. Entonces, aquí encontramos el versículo 6 está relatando otra historia, está hablando en retrospectiva. El evento que se relata en el capítulo 26, versículos 1 al 5, es una historia. A partir del versículo 6 de Mateo es otra historia, por eso dice que estando Jesús en Betania, y noten ustedes que aquí no nos da una fecha precisa en que ocurrió este evento, pero Juan sí nos dice que fue 6 días antes de la Pascua. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de los días y por qué insisto tanto? Ya la semana pasada también hablando de la última cena del Señor insistimos en el tema de los días. Es cierto, no importa cuándo ocurrió, no importa el lugar en que ocurrió, lo importante es que sí ocurrió y que tuvo un significado tremendo en la historia de la redención. Eso es lo importante. Pero, santos y amados de Dios, como nos recuerda Pedro, ¿verdad?, en su carta, todo creyente tiene que estar preparado para ofrecer defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que le demande razón de la fe que hay en él. O sea, nosotros como creyentes tenemos que tener todas las herramientas y estar munidos del conocimiento para poder defender esto en que nosotros creemos. Porque no va a faltar por ahí alguien que diga, no, la Biblia siempre se contradice, y utilizan pasajes como estos, por ejemplo, para sus argumentos, para argumentar que la Biblia contiene muchas contradicciones. Pero nosotros, si estudiamos profundamente, nos vamos a dar cuenta de que hay una buena y perfecta armonía en la Biblia. Entonces, este no es un relato en donde haya contradicciones, simplemente se está relatando desde un punto de vista diferente. Y nosotros podemos armonizar todos estos 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Juan, y vamos a encontrar allí que los 3 se nutren el uno del otro. Encontramos elementos, por ejemplo, que no están en Mateo, lo encontramos en Juan. Algún elemento que no estaba en Juan lo encontramos en Marcos, porque Marcos fue el primer evangelio escrito, según los eruditos, y los otros evangelios se nutrieron de Marcos, y cada uno le dio su toque personal. Y Juan como era muy meticuloso, muy puntilloso en lo que él escribía, él siempre se encargaba de los detalles. Así que si ustedes quieren conocer detalles así, bien precisos acerca de la vida de Jesús o de los apóstoles, bueno, recurran allí a Juan. Juan nos da detalles impresionantes y precisos con relación a ciertos eventos. En el versículo 6 encontramos que Jesús estaba en Betania, en casa de un tal Simón el leproso. Hay conjeturas, hay algunas teorías con relación a quién pudo haber sido Simón el leproso. En el texto de Juan nos dice que esto ocurrió en donde estaba Lázaro. Podemos pensar que fue en casa de Lázaro. Pero ¿por qué dice aquí que fue en casa de Simón el leproso? Algunos piensan que Simón el leproso pudo haber sido el padre de los 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Otros suponen que Simón el leproso pudo haber sido esposo de Marta. La Biblia no nos dice nada, estas son meras especulaciones, meras teorías. Lo cierto es que ocurrió en casa de un hombre llamado Lázaro. Ahora, Simón el leproso. No es un lindo apelativo para tener, ¿verdad? No es un lindo mote, Simón el leproso. Ahora, ¿quién es este hombre? Esta es una pregunta que ha intrigado siempre a estudiantes y estudiosos de la Biblia. ¿De dónde aparece este hombre? Bueno, como ya mencioné, algunos sugieren que pudo haber sido el padre de los 3 hermanos o pudo haber sido el esposo de Marta. En cualquier caso, Simón, al momento de ofrecer esta cena, ya no era leproso, ya se había curado de la lepra. Hay una instrucción en Levítico capítulo, que es un mandato de hecho en Levítico 13:46, en virtud del cual toda persona que había sido contagiada con una lepra tenía que vivir fuera de la congregación. En otras palabras, tenía que vivir en forma aislada o en otro lugar, apartado de la gente. Y si por si acaso iba en un lugar público, tenía que gritar diciendo leproso, leproso, para que la gente se aparte, por el miedo que tenían a contagiarse de esta enfermedad, que por cierto en épocas de Jesús era incurable. De hecho, había aldeas exclusivas para leprosos. Los leprosos no podían compartir con gente sana, con gente normal.
Sin embargo, aquí vemos a Jesús, 12 apóstoles, estaban María, Marta y Lázaro estando con Simón el leproso. Evidentemente este señor ya fue sanado y no es difícil pensar que Jesús mismo le había curado. Entonces es otra especulación, aquí se hizo una cena, un banquete en honor a Jesús por los milagros que habían recibido estas personas que estaban compartiendo la cena. Simón el leproso se curó de la lepra y Lázaro, ni qué decir, fue resucitado después de 4 días de estar muerto. O sea, sí que fue una cena especial. En el versículo 7 nos dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Bueno, nosotros, por el texto de Mateo, no se nos identifica quién es la mujer, quién es el que rompió, el que hizo esto de romper un vaso de alabastro, un vaso de perfume y vertirlo encima de la cabeza del Señor. Lo que sí Marcos nos dice que este perfume, este vaso de alabastro costaba al menos 300 denarios, o sea, un equivalente al salario de un año de un trabajador común o de un soldado. Si lo queremos traer en nuestro contexto, no es lo más correcto, pero vamos a hacer este ejercicio. Lo traemos en este contexto y si un jornal está por los 90.000 guaraníes, esto sería algo así como 30 millones. No sé si alguien alguna vez se compró un perfume por valor de 30 millones de guaraníes. Es mucho dinero, es una fortuna. Entonces, ¿quién fue esta mujer que hizo este acto? Juan, recordemos, Juan es el que se encargaba siempre de los detalles, el más chismoso. Y él nos dice quién fue esta mujer. Él nos dice que la mujer fue María, la misma María que estuvo sentada a los pies de Jesús cuando su hermana Marta estaba preocupada con los quehaceres, estaba limpiando la casa, preparando la comida y se molestó con ella porque ella no se estaba apercibiendo de que su hermana estaba con muchos menesteres y ella en cambio allí sentada, ¿verdad? Esa misma María es la que viene a rendirle esta adoración al Señor. No tenemos que pasar por alto este hecho, hermanos, porque probablemente esta María fue si no la mejor oyente que tuvo nuestro Señor. Y podemos pensar que esta María conocía el significado de ese acto de adoración, que el Señor estaba preparado para morir y era necesario que muriera para que Él resucitara y fuésemos redimidos por ese sacrificio. Entonces, probablemente María pudo entender eso, y si no lo entendió de una forma tan clara como nosotros hoy en día, que tenemos el Evangelio y tenemos la Biblia completa, probablemente sí tenía cierta idea de lo que Jesús le había enseñado. Entonces, en ese testimonio lleno de cariño, de amor, de honor, vemos a María volcando todo su corazón en un acto de adoración extraordinario, hermanos. Un vaso de alabastro era como un vaso de yeso. Bueno, algunos dicen que era muy parecido o es muy parecido al mármol. Y como el perfume tenía boca chiquita, así como los perfumes que compramos hoy, ¿verdad? Porque la idea del perfume no es bañarte con el perfume, es utilizarlo un poquitito y ponerte por aquí y por allá, ¿verdad? Y es suficiente. Entonces, ¿qué hizo ella? Rompió la boca de ese alabastro, de ese frasco, y lo vertió sobre la cabeza del Señor. Repentinamente ella hizo eso, y según Mateo y Marcos, ella derramó sobre la cabeza del Mesías. Según el relato de Juan, ella le ungió sus pies. ¿Hay otra contradicción aquí? O sea, 2 evangelios dicen que fue en la cabeza y el otro dice que fue en los pies. Bueno, no es muy difícil tampoco pensar de que esta unción o esto de bañarle con el perfume comenzó por la cabeza y luego se extendió por todo el cuerpo. El Señor fue ungido en forma completa por esta mujer. Así como dice aquel salmo que tanto nos encanta cuando estamos juntos y en los campamentos, ¿verdad? Salmo 133, que esa reunión entre los hermanos es como el buen óleo que se vierte sobre la cabeza y desciende sobre la barba y va hasta el borde de las vestiduras. Así fue el ungimiento de nuestro Señor. Y nos dice más, Juan nos relata que esta mujer enjugó los pies del Señor con sus cabellos. O sea, le derramó y comenzó a ungirlo completamente. En el relato de Juan también, Juan tiene más detalles, por eso estamos recurriendo a Juan, nos dice que la casa de repente se llenó todo de perfume.
Era algo, una fragancia impresionante. No sé si alguna vez se les rompió un frasco de perfume en sus casas, por más pequeño que sea. ¿Se rompió? Qué dolor, ¿verdad? Aparte del dolor, después la fragancia que queda es algo impresionante y queda por lo menos por un par de días el olor allí. Este era un vaso grande y aparte de un perfume, una fragancia muy intensa. Por eso era tan costoso. Entonces, inevitablemente, ese olor no iba a pasar desapercibido. Es así también en la vida de los creyentes, hermanos. Cuando el creyente está consagrado al Señor, esa persona lleva la fragancia de Cristo. No puede pasar desapercibida. Un creyente genuino, un creyente auténtico que tiene intimidad con Dios, que ama a Dios y vive consagrada, un creyente cuya vida está puesta en servicio al Señor, su andar no puede pasar desapercibido. La fragancia de Dios se va a percibir, va a estar allí. Qué maravillosa analogía también que podemos encontrar aquí. Nos dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué dice? El olor de su conocimiento. La fragancia de Dios, la fragancia de Cristo. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿por qué este desperdicio? O sea, mientras la casa se llenaba del olor del perfume, había gente que estaba criticando. Y Juan identifica, reiteramos, Juan es el de los detalles. Y Juan es el que le va a tirar al frente a la persona que osó hablar de esta forma. Y dice Juan, dijo uno de sus discípulos, este es el relato de Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, y él dice, no, por favor. Aquí vemos en Mateo que al ver esto los discípulos se enojaron, todos los discípulos. Pero Juan dice, no, al ver esto, Judas Iscariote, nos fuimos todos, Judas Iscariote. Y por si no sabían quién era este, o si se pudiera confundir quién era Judas Iscariote, dice, hijo de Simón. O sea, le tiró al frente. El que le había de entregar. Y va diciendo más, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es decir, allí mismo calculó rápido Judas, ¿verdad?, cuánto costaba ese perfume. Y dice más Juan, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. O sea, le mató, le tiró al frente y le pasó encima. Entonces, vemos aquí que Judas era el que había pronunciado esta objeción más fuerte. Él fue quien habló, pero los otros discípulos también, evidentemente, por lo que encontramos nosotros en los relatos de Mateo y Marcos, consintieron eso. Ellos estuvieron de acuerdo. Probablemente no hablaron, pero la verdad que sí. O sea, y se codeaban allí, le vieron a esta. Sí, era un desperdicio. Fue un desperdicio. Empezó Judas e inmediatamente todos se contagiaron. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de que los pensamientos negativos y la actitud negativa se contagia, así como también el hecho de ser optimistas y positivos, eso también se contagia? Bueno, aquí una actitud negativa, una crítica rápidamente se extendió entre los demás discípulos y todos pensaron, esto es un desperdicio, esto es un desperdicio. Es que, hermanos amados, cuando comencemos a tomar en serio nuestra vida cristiana, cuando vos comiences a rendir tu vida a Cristo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, cuando comiences a vivir en santidad, comiences a apartarte del mal, la gente va a comenzar a mirarte en forma rara. Y la gente va a comenzar a criticarte, porque ya no estás hablando en su lenguaje, porque ya sos una persona diferente, este es un religioso, este ya es un fanático. La gente va a comenzar a criticar tu forma de vivir. Y esto no solamente se da con la gente del mundo, no solamente la gente del mundo te va a criticar. Hermanos fríos que están viviendo, ¿verdad?, en un témpano, hermanos aletargados allí que no están produciendo, no están trabajando en la obra, esos te van a criticar también. Que tu vida es un desperdicio, que todo es vano. Te van a decir que al seguir a Jesús estás dejando atrás muchas cosas más divertidas, te estás perdiendo la vida.
vos joven, ¿verdad? Te van a decir eso. Te estás perdiendo oportunidades de diversión, de progreso, de desarrollo, de relaciones, porque no te estás juntando con gente clave que quizás te ayude el día de mañana a promoverte en el trabajo, en los estudios, ¿no? Y no podés porque sos una persona diferente. Te van a criticar, te van a acusar también de estar desperdiciando tu tiempo en la iglesia, de que pasás demasiado tiempo con los hermanos, con tu gente, que sos un religioso, que deberías dedicarte a algo más productivo, porque la gente que no tiene un compromiso con Cristo ve todo lo que hacemos nosotros para el reino como un desperdicio, como una cosa vana, como algo que no vale la pena. Creyentes fríos criticando también a hermanos realmente consagrados. Esto lo vemos todos los días. Pero hermanos amados, el Señor nos dice que eso no nos intimide. Dice Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No se preocupen, gócense. Cuando la gente los está criticando, quiere decir que están haciendo bien su trabajo. Pero cuando la gente del mundo son agradables para la gente del mundo, entonces sí, reflexionen seriamente acerca de su vida, porque probablemente no estén viviendo como Dios nos manda que andemos. Versículo 9. Porque esto podía haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. O sea, los discípulos supuestamente estaban demasiado interesados en ayudar a los más necesitados, ¿verdad? Sin embargo, los rabinos, o sea, los maestros judíos, tienen esta frase. Ya lo tenían en tiempos de Jesús, obviamente, y se trajo de eso. De ahí, hasta hoy en día los judíos siguen sosteniendo la misma premisa o siguen sosteniendo la misma frase, que dice: Dios permite que haya pobres siempre, para que nunca nos falte oportunidad de hacerles bien. Reitero, el Señor permite que haya pobres entre nosotros siempre, para que nunca tengamos oportunidad de hacerles bien. Esto decían los judíos, y por supuesto estos discípulos de Jesús conocían perfectamente esa frase. O sea, siempre iba a haber pobres en medio de ellos o entre ellos. Sin embargo, no siempre iban a tener la oportunidad de rendir este nivel de adoración al Señor. Hermanos amados, hay algunas oportunidades que solamente se presentan una vez en la vida. Y luego, por más que lloremos y por más que rezonguemos y nos quejemos, ya fue. Eso pasó. Si no, pregúntenle a Esaú, ¿verdad? Una sola oportunidad tuvo y la regaló por un plato de lentejas. Y a veces somos así de necios. A veces hay oportunidades que se presentan una sola vez y al desaprovecharlas, entonces perdemos la oportunidad para siempre. Muchas veces vamos a sentirnos movidos por un impulso genuino de ser generosos con alguien o en algo para el Señor, ya sea con nuestros recursos, con nuestro tiempo, y de repente comenzamos a razonar, ¿verdad? Sí, pero tengo este dinero, pero también me hace falta esto y me hace falta lo otro. Y ese hermano luego no me saludaba tanto, no es lo tan simpático. Y razonamos acerca de las personas, de las circunstancias, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, y perdemos la oportunidad de ser generosos. Esto pasa. Sin embargo, nos dice aquí el Señor Jesucristo, o sea, les dijo a ellos en el versículo 11, que siempre tendrían a los pobres entre ellos. O sea, los pobres siempre iban a estar. Y ese no era un tiempo de filantropía, ese no era el tiempo de la acción social, ese era un tiempo de adoración, un tiempo de veneración. Entonces es importante también entender los tiempos. María, al igual que lo hizo algunos años antes, que se rindió a los pies del Señor, había escogido la mejor parte. Ella decidió rendirle tributo al Señor en adoración. Es que, hermanos amados, vamos a tener tiempo para otras cosas. O sea, no digan que no me va a faltar tiempo para ayudar a los pobres como pensaron estos discípulos, ¿verdad?
Siempre hay tiempo para ministrar a los pobres, a los enfermos, a los que están en la cárcel, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Vamos a tener oportunidad para eso. Vamos a tener oportunidad para predicar el evangelio a los perdidos. Vamos a tener oportunidad para estudiar, para crecer en el conocimiento de la palabra, para discipular a otros y ayudarles también a crecer. Vamos a tener tiempo para compartir también, un momento de coinonía que le llamamos nosotros el compañerismo, de comer bien, comer rico, pasarla bien entre hermanos. Vamos a tener tiempo para eso, pero escuchen bien, la adoración es el servicio supremo que un creyente puede ofrecer a Cristo. La adoración es el servicio supremo que podemos ofrecerle a nuestro Rey. De manera que hay tiempo para todo lo otro en la iglesia, podemos activar, pero si no lo hacemos con una actitud de adoración, todo eso es vacío, es vano, no te sirve de nada. Lo que el Señor requiere de nosotros es una actitud de adoración. Sin la adoración todo es vacío, no hay poder. Y una adoradora como María no se ponía a pensar acerca de lo que iba a costar esa adoración. A veces nosotros reflexionamos mucho, ¿verdad? Y nos invitan para comprometernos en algún ministerio. Sí, pero no voy a tener tiempo. Esto me va a costar demasiado, no voy a poder. Pero una verdadera adoradora o un adorador no mide lo que pierde, porque sabe que lo que él está dando siempre va a ser infinitamente inferior a lo que él recibe. Porque esta adoración brota de un corazón lleno de amor. Y el amor no busca lo suyo. El amor busca siempre lo que es mejor para el ser amado. Versículos 10 al 11 dice: entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La frase aquí, a los pobres siempre tendréis con vosotros, no está en tiempo pasado, o no está en tiempo futuro. El tiempo aquí en el que habla Jesús es en tiempo continuo. En otras palabras, lo que les está diciendo, a los pobres siempre los tienen. Jesús era un experto también en sarcasmos inteligentes, y este era uno de ellos. Este es un sarcasmo inteligente. Lo que les dice el Señor es: a los pobres siempre les tienen allí, y nunca les he visto que estén tan preocupados por ellos. Pero ahora que viene esta señora con su perfume, no, ahí todos queremos ser altruistas y todos queremos ser filántropos y ayudarle a la gente. A veces somos así de hipócritas. Hay gente rica y comenzamos a decir: ¿por qué ellos no se solidarizan de los pobres? Hay tanta gente necesitada. Si yo tuviese el dinero de ellos, iba a ayudarle a todo el mundo. ¿Y qué estás haciendo con aquello que tenés? El Señor dijo: si sos fiel en lo poco, sobre lo mucho Él te pondría. ¿Acaso no hay gente que necesite más que nosotros? ¿Acaso nosotros no estamos mejor que muchas personas? ¿Y acaso el Señor no nos ha dado lo suficiente como para compartir con los más necesitados? Todos tenemos oportunidades también para ser generosos. Y estos discípulos sí que eran hipócritas, ¿verdad? Porque viene una mujer con un vaso de alabastro, ¿y qué a ellos les importaba lo que hacía con lo que era suyo? No, pero habría que darle si se le daba a los pobres, ¿verdad? Noten ustedes que esto también nos lleva a reflexionar esta frase que dijo Jesús acerca de que la teoría de que un sistema político va a venir a establecer un sistema de igualdad social es una utopía, es sencillamente un sueño, es una ficción. No existe ningún sistema político, ni económico, ni social en el mundo que venga a resolver el sistema de la desigualdad. Porque por ahí se ha predicado también y se ha enseñado acerca de lo que se llama el dominionismo. Si todo el sistema de gobierno fuese integrado o fuese ocupado por los creyentes, entonces habría una igualdad, ¿verdad? Y todos vivirían felices y contentos y comerían perdices, pero eso no es así, eso no es cierto. El Señor aquí nos dice que a los pobres siempre los tendríamos y los vamos a seguir teniendo. Y gloria a Dios porque los tengamos, porque esa también es una oportunidad para nosotros poder hacerles bien. Jesús entonces vemos que le cuestiona a esta gente por su actitud para con esta mujer, y en el versículo 12 sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo,
lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Noten ustedes la importancia de este episodio, hermanos. Esto es tremendo. Este detalle profético, por favor, no se lo pierdan, porque aquí el Señor fue ungido o fue embalsamado para su sepultura. ¿Jesús fue embalsamado o no? Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Fue embalsamado antes de ser llevado al sepulcro? No, no fue embalsamado, porque, bueno, Jesús muere a las 3 de la tarde y ya no hubo tiempo, había que gestionar ante las autoridades pertinentes, había que realizar los trámites para llevar el cuerpo, había que conseguir el sepulcro y, bueno, el Shabbat comenzaba a las 6 de la tarde, ya no se podía hacer ningún trabajo, no se podía tocar un muerto, no se podía hacer nada. Entonces, los que se encargaron de esto, que fueron Nicodemo y José de Arimatea, tenían solamente 3 horas para hacer todo esto. No iba a haber tiempo para ungir al Señor, no iba a haber tiempo para embalsamarlo. Entonces, comienza el Shabbat a las 6 de la tarde de ese viernes, termina a las 6 de la tarde del día siguiente, ya era oscuro, ya era de noche, nadie se iba a ir para embalsamar el cuerpo de un difunto a la noche, ¿verdad? Y además con toda la guardia ya que Pilato había dispuesto cerca del sepulcro. Entonces algunas mujeres que amaban también al Señor, fieles ellas, muy temprano se levantaron ese domingo, llevaron las especias aromáticas y los materiales para ungir el cuerpo del Señor. ¿Y qué pasó? El Señor ya había resucitado, llegaron tarde. De manera que, ¿quién fue la que hizo este acto de ungir y embalsamar el cuerpo del Señor para el sepulcro? La única mujer que lo hizo fue María. María hizo este trabajo, hermanos. ¡Qué tremendo! Ella supo el tiempo y no lo desperdició, no desperdició ese tiempo que ella tuvo para rendirle este acto de adoración al Señor. Las otras mujeres cuando llegaron ya fue tarde, Jesús ya había resucitado. Hermanos amados, muchos de nosotros a veces tenemos guardadas nuestras vidas, queremos guardar nuestra vida, no cuando me jubile voy a servirle al Señor, no cuando mis hijos crezcan, no cuando termine mi trabajo, cuando haga esto, cuando haga lo otro. ¿Y quién te garantiza que no vas a llegar tarde? Entonces, lo que te venga en mano hacerlo, hazlo ahora. Ese es el mensaje. Algunos pueden decir, pero ¿acaso Nicodemo y José de Arimatea no embalsamaron el cuerpo del Señor? Y no lo hicieron, hermanos. Si nosotros leemos allí en Juan capítulo 19, versículo 40, nos dice que ellos, del 38 al 40 en realidad, que ellos llevaron mirras, aloes y un montón de materiales para embalsamar el cuerpo del Señor, que era por valor de 100 libras, era una fortuna realmente. Y como ya no había tiempo, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, allí en el versículo 40 nos dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Lo que hicieron fue, tomaron todos los perfumes, tomaron todo y lo derramaron sobre el lienzo y con eso envolvieron al Señor. Ya no hubo tiempo de ungirlo. Entonces, esta mujer, María, fue la única quien embalsamó el cuerpo del Señor y lo preparó para el sepulcro. Versículo 13, y con esto terminamos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de mí. La mujer tomó lo más precioso que tenía. Lo más precioso que tenía. Las mujeres judías amaban los perfumes, hermanos, como las mujeres de hoy, ¿verdad? Sí aman los perfumes. Nosotros los varones ni siquiera tenemos perfumes, ¿qué tenemos? Colonia. Nosotros tenemos colonia. Y las mujeres ya tienen 5 o 6 perfumes, parfums, le dicen, no sé cómo le dicen en francés. Pero todavía le falta. Alba, no sé, tiene creo que 6, 7 frascos de perfume. Necesito ese. Necesito comprar ese perfume. Aman los perfumes. Y esta mujer tenía un perfume por valor de 30 millones. O sea, sí que era un perfume bueno. Quizás era una de las cosas más valiosas que tenía. Lo rompió y lo derramó en la cabeza del Señor. Amados hermanos, el amor no calcula. El amor no piensa en cuánto va a costar algo. Porque todo lo que da sabe que nunca va a ser suficiente. Siempre quiero dar más. Y dar hasta lo último, darlo todo. Y cuando ha dado todo lo que tenía, todavía parece que fue demasiado poco. Como dice 1 Corintios capítulo 13, allí donde encontramos ese hermoso poema del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no se envanece, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo,
busca el beneficio de la otra persona. Así es el amor, y esta mujer obró motivada por el amor. ¿Cuál es lo más preciado que tenés en la vida que estás guardando para vos mismo? ¿Serán tus posesiones? ¿Serán tus logros académicos? ¿Será quizás tu reputación, tu personalidad, tus capacidades? En otras palabras, lo más preciado que tenés es tu vida misma. Eso es lo más preciado que tenemos como seres humanos. Es esta vida. La pregunta es, ¿estás dispuesta a romper esta vida que tenés y ofrecerla en sacrificio a Dios? Como dice Romanos capítulo 12:1, por las riquezas de la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Estás dispuesto a hacer esto? A romperte para ofrecerte en sacrificio santo y agradable a Dios. Noten lo que dice también: en todo lugar donde se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Y es que se cuenta, hermanos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿qué pasó con él? ¿Qué es el evangelio? El Señor mismo, Dios mismo, se hizo carne, vino a dar su vida por nosotros. Vivió una vida perfecta, su justicia se nos fue atribuida, el pecado Él llevó sobre sí y murió en la cruz. Por eso cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué hacemos? Partimos el pan. No es que el cuerpo del Señor haya sido partido en sentido literal, porque ya vimos que sus huesos no fueron rotos, pero fue partido en el sentido de que se derramó. El Señor se dio todo a sí mismo, hasta la última gota de su sangre, a tal punto que después ya se derramaba agua solamente. Se dio por completo. Ese vaso de alabastro perfecto se rompió por nosotros. Ese cuerpo del Señor fue partido por vos. ¿Y qué fue lo que se ungió con esa fragancia, con ese aroma? Un cuerpo que nosotros llamamos la iglesia. La iglesia. Entonces, si Él se ha entregado en nosotros, por nosotros, en propiciación por nuestros pecados, y se ha roto a sí mismo, ¿acaso es demasiado sacrificio para nosotros rompernos por este Salvador? ¿Qué es lo más importante que estás reservando, que estás guardando? Quizás a tu vida, pero el Señor dijo: aquel que guarde su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de Jesucristo la guardará para vida eterna. Así que el Señor nos ayude a ser adoradores como esta mujer, que ustedes tienen allí en sus boletines el dibujito. Por cierto, muy buena la ilustración que escogió la hermana Rosa. Y que eso que rompamos en la presencia del Señor no sea un vaso de alabastro, sino sea este cuerpo mismo, que lo entreguemos en sacrificio a nuestro Señor Jesucristo, y que Él decida qué hacer con nosotros, y que todo lo que haga con nosotros sea para su gloria y para su honra, por los siglos de los siglos.